Hola, siguiendo entonces con los epitelios, ya vimos los epitelios de revestimiento y ahora nos corresponde analizar los epitelios glandulares. Ahora, los epitelios glandulares se originan a partir de epitelios o de células epiteliales durante el desarrollo y de esa manera acá tenemos un epitelio, un desarrollo, especie de epitelio revestimiento donde las células proliferan e penetran hacia el tejido conectivo vecino, formándose siempre una lámina basal entre el epitelio y el tejido conectivo vecino. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una glándula exocrina y una glándula endocrina? Que en la glándula exocrina hay una comunicación entre las células secretoras y todo su sistema ductal con la superficie. Y en el caso de las glándulas endocrinas, esto se pierde y entonces las glándulas endocrinas vierten su producto de secreción hacia vasos sanguíneos linfáticos vecinos. En la exocrina, el producto de secreción es vertido a un sistema ductal con ductos excretores y llegan entonces a la superficie externa o interna del organismo. Aquí les vuelvo a insistir lo que les hablé muy brevemente en la parte introductoria. El parénquima de las glándulas es la parte funcional de las células que generan el producto de secreción y la parte que lo conduce, y el estroma es tejido conectivo que forma el sostén, la cápsula del órgano, y ese es un tejido conectivo. Las células secretoras, como cualquier, y ahí recuerdan su clase de biología celular, los productos de secreción se elaboran a nivel intracelular y en su gran mayoría se guardan en vesículas de secreción. Y tenemos dos tipos de secreción, una que es constitutiva, es decir, que hay un nivel de secreción basal, y otra que es una secreción de tipo regulada que requiere estímulo. Glándulas exocrinas. ¿Cuál es su clasificación? Es un poquito compleja. Se clasifican según la cantidad de células que forman la glándula. Entonces, esta es como la más fácil, si son glándulas unicelulares o multicelulares. Unicelular significa que es una sola célula, multicelular es más de una. Las multicelulares, a su vez, se clasifican en simples o compuestas según si se ramifica o no su sistema ductal y según la forma del adenómero o la parte secretora, que pueden ser tubulares, acinares, túbulo-acinares o alveolares, que ya voy a explicar con más detalle qué es eso. Después, según el mecanismo de secreción, merocrino, apocrino, holocrino, y según qué es lo que secretan, si la secreción es mucosa, serosa, mixta o especial. Voy a referirme a esto más adelante. La clasificación morfológica, si es una glándula de una sola célula o más de una, acá tenemos una glándula unicelular y el ejemplo típico ahí son las células caliciformes, acá están esquematizados, que se presentan, por ejemplo, en el epitelio del intestino delgado, en el epitelio respiratorio. Son células secretoras de mucos que permiten lubricar la superficie. Y las glándulas multicelulares, tenemos las simples, donde no se ramifica el sistema ductal o excretómero. Entonces tenemos las simples tubulares, por ejemplo, las glándulas intestinales. Una glándula simple ramificada suena un poquito paradojo, pero lo que se ramifica acá es la parte del secretómero. Una glándula, esta por ejemplo, está presente en el útero y en el estómago.
Las glándulas tubulares enrolladas, las glándulas sudoríparas son esas, las glándulas simples alveolares o acinares, estos están en la uretra, y por ejemplo una glándula simple ramificada acinar, por ejemplo las glándulas sebáceas. Según forma del adenómero, tubular, acinar, tubuloacinar, en el fondo, tubular significa que la porción secretora es más larga que ancha, y acinar significa que es el ancho y el largo es similar. Y después las glándulas compuestas, donde se ramifica el sistema ductal. Por ejemplo, tenemos una glándula tubular compuesta, por ejemplo, las glándulas submucosas en el duodeno. El páncreas exocrino es una glándula tubuloacinar ramificada, compuesta. Las glándulas salivales, dependiendo entonces la forma del secretómero y cuán ramificado es el sistema ductal. Los mecanismos de secreción. Merocrino es donde es la típica secreción proteica o donde se secretan glicoproteínas. La gran mayoría de las glándulas cuyo producto de secreción son proteínas o glicoproteínas, presentan este mecanismo que se llama merocrino. Holocrino significa cuando toda la célula del secretómero se convierte en producto de secreción, y esto ocurre en las glándulas sebáceas. Y la secreción apocrino es cuando se pierde un pedacito de célula en el producto de secreción y la parte lipídica de la leche se secreta de esa manera, y estas son las glándulas apocrinas. También, sumando un poquito la complejidad, es el tipo de producto de secreción. Secreción mucosa, serosa o mixta, eso se refiere a una secreción de tipo proteica o glicoproteica. La secreción mucosa se caracteriza porque tenemos vesículas de secreción bastante grandes que están llenas de mucinas o glicoproteínas, pero donde lo que predomina es la parte de hidrato de carbono, y por eso estas vesículas de secreción no se tiñen muy bien. Esta es la secreción mucosa. La secreción serosa es una secreción típicamente proteica, donde predomina la secreción proteica. Ambos se relacionan con el mecanismo de secreción. Esto es, tanto la secreción mucosa como serosa es de tipo merocrino. La secreción mixta se produce, por ejemplo, en las glándulas, en algunos adenómeros, las glándulas salivales, donde en un secretómero tenemos células productoras de mucus y pues células secretoras de proteínas. Entonces, y en el conducto, el producto de secreción de ambos tipos celulares se mezcla, y por eso tenemos una secreción de tipo mixta, pero sigue siendo merocrina. La secreción de tipo especial son, por ejemplo, es el sudor, es el sebo en las glándulas sebáceas. Entonces eso ya cambia el tipo de mecanismo de secreción. Además, en las glándulas multicelulares podemos encontrar células mioepiteliales. Como su nombre lo indica, mio implica que estamos hablando de células contráctiles. Estas células mioepiteliales se ubican entre la célula epitelial y la membrana basal. Aquí se removió la membrana basal, y estas células, que parecen una especie de pulpitos,
que están ubicados arriba de estos secretómeros, estos son las células mioepiteliales. Son células contráctiles, pero además se unen mediante desmosomas a las células secretoras. Entonces eso permite que cuando esta célula se contraiga, arrastre consigo las células del secretómero y eso permite, por ejemplo, ampliar el lumen y hacer que el producto de secreción salga o fluya en forma más fácil. También se le ha atribuido un rol en la reparación de estas estructuras de los adenómeros. Acá está esquematizado en café, acá una célula mioepitelial. Estas son las células del secretómero y por ahí en alguna parte debería apreciarse acá, por ejemplo, una unión de tipo adherente entre la célula epitelial y la célula secretora. Las glándulas multicelulares grandes, como por ejemplo una glándula salival, el páncreas, el hígado, se estructuran, digamos, son órganos grandes que se ven a nivel macroscópico. Entonces uno puede definir una cápsula y estas glándulas se subdividen en lóbulos y lobulillos y tienen además un sistema ductal complejo, donde los conductos más pequeñitos obviamente salen de los secretómeros, después van confluyendo y terminan formando conductos secretores que son macroscópicamente apreciables. La clasificación del sistema ductal también es bastante complejo, pero yo se lo quiero simplificar un poquito y clasificarlo solamente en ductos intralobulillares, es decir, los que están dentro de un lobulillo, y los interlobulillares, que son más grandes y que al cual confluyen los intralobulillares en espacios, en tabiques de tejido conectivo que separan un lobulillo de otro. Ahora, el sistema ductal, acá tenemos un secretómero, el conducto más pequeño, más grande, no solamente tiene por función transportar el producto de secreción, sino que también lo modifica. Pero esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el sistema digestivo, por ejemplo, y glándulas anexas, que ahí vamos a explicar cómo la saliva o la secreción pancreática va cambiando a lo largo del paso por el sistema ductal. Y esto también bien cortito, las glándulas endocrinas, acuérdense, la exocrina, el producto de secreción es secretado hacia una superficie y en la glándula endocrina esto va al torrente sanguíneo. Van a tener una clase de sistema endocrino donde van a ver con detalle glándula por glándula, pero el parénquima, la parte funcional de una glándula endocrina, que son las células secretoras de hormonas, se pueden disponer en cordones, folículas unidos. La característica de estas células secretoras depende de qué es lo que están secretando y en qué órganos se ubican, está íntimamente ligado con la función. Y el estroma, siempre tejido conectivo, y en el tejido conectivo tenemos los vasos sanguíneos, y ahí esto se lo adelanto también a sus clases de estructura del sistema cardiovascular. Los capilares sanguíneos que están presentes en las glándulas son de tipo discontinuo, es decir, permiten un rápido intercambio entre los componentes que son secretados y que son entonces permiten que fácilmente se vierta al vaso sanguíneo. También los mecanismos de acción pueden ser autocrinos, ¿cierto? El producto de secreción actúa sobre el mismo tipo celular, paracrino entre células vecinas y endocrino a distancia. Entonces, en la hipófisis, por ejemplo, las células se disponen en cordones, acá. En la tiroides,
las células se disponen en folículos o en nidos, como es el caso del páncreas endocrino. Acá te esquematiza un vaso sanguíneo. Y las preguntas nos harán, digamos, vía online un curso. Chao.